Estamos asustados por lo que pasó el día viernes durante 20 horas en el Tribunal Supremo Electoral. Son acciones panfleteras del fiscal de la FESI, del Ministerio Público. No se pierdan este capítulo de Roberto Alejos Podcast. No se vale que no llegue hasta el final. Les vamos a explicar qué pasó. Las actividades del Ministerio Público, del fiscal Curruchiche, yo las llamo actividades panfleteras y les voy a explicar por qué. Veamos qué pasó el día viernes. Un allanamiento en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, la orden de un juez para que el Ministerio Público pudiera entrar a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, supuestamente para llevarse todas las pruebas que pudieran conseguir en el caso que supuestamente están investigando. Se habla de 1,000 personas que pusieron una denuncia, una demanda que no sabemos de qué se trata. Pero ¿qué fue lo que vimos? Vimos un Ministerio Público que llegaron con pasamontanas. Vimos un Ministerio Público que llegaron con personas vestidas de particular, secretarias, asistentes metiendo las manos. Vimos un Ministerio Público que por demás que se les dijo que dejaran copia de todo lo que se estaban llevando para poder corroborar qué se llevaban y cómo lo habían encontrado, no quisieron dejar fotocopias de nada de lo que se llevaron. Se quisieron ir por la puerta de atrás para que nadie los vea. Llegaron con un lujo de fuerza impresionante, con gente que parecían guardaespaldas y no fiscales, y usando a la policía, poniendo a la policía realmente en contra de la ley por la forma en que trataron a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. 3 magistrados que estuvieron presentes y que fueron tratados como que fueran delincuentes, y eso lo pudimos observar de cualquier manera. Fue con mucho escándalo, le dio la vuelta al mundo todo este proceso, fue vergüenza ajena, diríamos nosotros, porque es un video que le está dando la vuelta al mundo, donde están las pruebas de cómo se actuó, como que estuviéramos regresando al pasado, y esa es una prueba de ese acto en donde entraron prácticamente a la fuerza y se comportaron como que estuvieran yendo en contra de una banda de delincuentes, en contra de los mareros o algo por el estilo. Veamos el video. Usted me está tocando, yo gozo el mundo. Y está grabado. Quede constancia que esta no es una oposición, sino simple y sencillamente el cumplimiento de la obligación que tenemos como magistrados del Tribunal Supremo Electoral. El resguardo de todos los documentos está a cargo del Tribunal Supremo Electoral. Agentes de la Policía Nacional Civil, tomen nota de esto. Colaboren. Nosotros solo estamos cumpliendo una orden judicial. Eso es lo que estamos haciendo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para Guatemala ante el mundo! ¡Qué vergüenza para el mundo! ¡Ey! ¡Ey! Veamos los antecedentes. ¿Qué había pasado en días anteriores? El mismo juez, con el mismo pretexto de que se está investigando algo, autorizó al Ministerio Público, a la misma gente que vimos entrar al Tribunal Supremo Electoral, ir al Parque de la Industria y se llevaron, además de que contaron votos, porque ahí están las cámaras cómo contaron votos, además de que manipularon toda la papelería, se llevaron más de 100 cajas con los votos y las actas del día de las elecciones. En esta oportunidad, el Tribunal Supremo Electoral creyó que la Corte de Constitucionalidad los iba a respaldar, que por la vía legal iban a poder parar a estas personas en este acto que estaban haciendo de ir a llevarse la papelería, romper la custodia de esta papelería de un proceso que ya pasó. Pero no encontraron nada, o ustedes creen que si hubieran encontrado algo no lo hubieran dicho ya. No sabemos realmente. Y además, si encuentran algo según ellos, ¿qué van a decir? Que hay más votos. Y por eso es que estamos diciendo que retrocedimos al pasado. Porque se están llevando las cajas con los votos y aparecen más votos. Eso es lo que pasaba antes. Echaban votos cuando recogían las urnas. Y es que antes los votos realmente los contaban en las municipalidades. Miren,
El ejército era el que de una u otra manera recogía las urnas, las llevaba a las municipalidades, ahí las contaban y ahí era donde ponían más papeletas para que hubieran más votos. Pareciera que esto quieren hacer y como todo esto no les ha dado resultado, pararon en lo que ya les conté antes de ese allanamiento con lujo de fuerza, ese show que hicieron en el Tribunal Supremo Electoral y que no les va a servir absolutamente de nada. Aquí la pregunta es, ¿por qué lo están haciendo? Primero, trataron de parquear, como decimos en buen chapín a semilla, para que no participaran en las elecciones, porque fue en plena campaña política que trataron de quitarle la personería jurídica. No lo lograron. Trataron de evitar que Semilla fuera declarado ganador de la segunda vuelta, tampoco lo lograron. Y han tratado de que Semilla no tome posesión el 14 de enero, lo cual tampoco lo van a lograr, porque ya estuvo demostrado que no hay manera de que puedan parquear al partido político. Como no lo lograron, también se fueron a meterle juicio a miembros del Tribunal Supremo Electoral y tampoco esos juicios han avanzado. Hay demandas contra la gente del padrón electoral, hay demandas contra la gente que manejó la informática, el centro de cómputos, hay incluso investigaciones contra las mesas y las juntas receptoras de votos que tampoco han caminado. Incluso llegaron a meter una demanda, una solicitud de antejuicio contra los 5 magistrados y magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral y ya se dieron cuenta que esto tampoco va a avanzar. Estamos ya en el mes de octubre y nada de esto ha caminado. ¿Por qué? Porque no hay pruebas. Si tuvieran las pruebas, ustedes saben que de inmediato hubieran hecho lo que ellos quisieran hacer y no lo han logrado. Y por eso es que se van ahora a tratar de hablar de que el proceso electoral estuvo viciado y andan viendo qué encuentran, dónde lo encuentran, cómo lo buscan, pero además con mucho lujo de fuerza. Y por eso es que decimos que de una u otra manera su objetivo principal se está perdiendo y a la par de ese objetivo principal están armando escándalos, desinformación de todo tipo y otro tipo de acciones encaminadas a confundir a la población porque no están logrando su objetivo. Aquí hablamos de un golpe de Estado, mucho antes que el presidente electo lo denunciara, porque todo lo que están haciendo es precisamente lo que los constituyentes tratamos de evitar y de alguna u otra manera lo logramos. Y les voy a explicar por qué lo logramos. En el pasado, y cuando hablamos del pasado no nos estamos yendo muy lejos, en la constitución anterior estaba el tema siguiente. Cuando se inscribía a un partido político se le daba parte al Ministerio Público para que investigaran a los integrantes del partido. De esa manera, el organismo ejecutivo, porque el Ministerio Público era nombrado a dedo por el presidente de la República, podía parar la inscripción de cualquier partido político. Eso lo quitamos, separamos al Ministerio Público de cualquier función en ese sentido de poder investigar, mucho menos poder parar a un partido político. Es que desde la época de Montesquieu, cuando separó los poderes, esa división de los poderes que mantiene a la República, lo que se ha venido buscando es cómo se fortalece esa división de los poderes para que ninguno de los 3 organismos del Estado meta las manos en las elecciones. De ahí la creación del Tribunal Supremo Electoral, un ente totalmente autónomo que tiene primero, requisitos enormes para poder llegar a ese cargo. 2, tiene funciones muy claras de que solo el Tribunal Supremo Electoral puede, a través del registro de ciudadanos, ver todos los trámites de inscripción de un partido político. Nadie más. Hay formas de parar cuando la inscripción está mala y solo el tribunal puede decir cuándo y cómo. Además, el Tribunal Supremo Electoral es el único encargado de organizar cualquier elección, inclusive de organizar hasta una consulta popular, que de eso se trata. La voluntad del pueblo está en manos de ese Tribunal Supremo Electoral, su organización y, por supuesto, dar a conocer los resultados, declarar y proclamar quién es el ganador del proceso. Se hizo para evitar que regresáramos a ese pasado vergonzoso donde los organismos del Estado, como mencioné ya antes, metían las manos desde el Ejecutivo, desde el organismo legislativo, todos tenían hasta las municipalidades que ver y lo que se buscaba era esa independencia que se logró.
porque hay que aceptar que se logró y que se logró evitar que los organismos del Estado metan las manos, y por eso es que están tomando estas acciones locas a las que yo llamo panfleteras, porque son nada más que buscando el escándalo, buscando desinformar, buscando la notoriedad o buscando de una u otra manera cómo se justifica lo que están haciendo, porque base legal no tiene. Los delitos penales son diferentes y los tendrán que ver por su cuenta, pero no tienen ninguna base legal para hacer esto. Por eso están haciendo la bulla y el escándalo que se ha hecho a través de los panfletos durante la historia política del mundo. Veamos realmente cómo se define un panfleto y qué papel han jugado los panfletos en la vida política de este país. ¿Qué es un panfleto? De acuerdo a la definición que usted mismo puede buscar en las redes sociales, el panfleto es un escrito breve o libelo difamatorio de carácter agresivo. Está en un formato que es muy utilizado como una propaganda política debido a su extensión. Proviene de la palabra francesa pamphlet, un género de comedia corrosiva. El panfleto tiene carácter crítico, difamatorio, con un estilo mordaz y por lo general polémico. La principal finalidad de este escrito consiste en difundir con una idea, además de esto, con una postura, con un punto de vista, con una crítica destinada a alguien o algo. Realmente tiene la intención de desacreditar el honor o la reputación de algo o de alguien, de algún personaje relevante de la sociedad, especialmente a la clase política. Por eso yo insisto que en este caso, como no hay ninguna base legal, porque no pueden hacer absolutamente nada con lo que están recaudando, la única razón de hacer este tipo de actividades, que yo llamo actividades panfleteras, es hacer lo que un panfleto consigue. Recordemos en la época de nuestro conflicto armado, se hacía a través de bombas panfleteras que lo único que hacían era explotar las bombas de iglesia, se repartían esos volantes para justificar por qué era que existía el movimiento revolucionario, el movimiento guerrillero. Esos panfletos fueron muy comunes en esa época y por eso, porque están tratando de regresar al pasado en la forma de manejar a la ley y usando panfletos, es que decimos que hemos retrocedido 30, 40 años o más. Bueno, así termina un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. No se vale que no lo comparta, no se vale que no se suscriba. De verdad vamos a estar compartiendo temas de sumo interés y de actualidad nacional.